Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio. Me encanta de nuevo poder estar acá, poder ocupar un ratito de su espacio en este viernes y seguir profundizando y floreciendo juntos. Mi nombre es Flor y esto es Estamos Floreciendo. Me encanta poder decir eso. Como pueden ver, para hoy ya estoy arreglando cosas que no me gustaron del primer episodio. Por ejemplo, moví la computadora para un lado, puse la plantita para un costado, yo me puse más centrada, em, las luces, como que bueno, también esto de ir experimentando y aprendiendo sobre la marcha, ir viendo qué funciona, qué no funciona. Así que un poco esa es la intención, ir aprendiendo sobre la marcha, ir corrigiendo cosas que me gustan, que no me gustan. Y bueno, también por eso a veces me cuesta tanto como empezar nuevos proyectos, ¿no? Como ese miedo a no hacerlo bien a la primera, a que no me guste algo. Entonces, con este podcast y con este espacio también me estoy desafiando a nuevamente incomodarme. Esa es la palabra, volver a incomodarme, volver a hacer algo que siento que me desafía, que siento que me vulnera en algunos puntos, como las primeras veces que subía videos a Instagram. La primera vez que subí un video hablando en Instagram fue como todo un desafío y me daba muchísimo cringe. Y con este podcast la emoción es muy similar a eso. Y por un lado es como da mucho miedo y se siente como muy desafiante. Y por otro, me emociona demasiado volver a tener esa emoción, esa sensación de, bueno, a ver qué puedo arreglar, qué puedo hacer diferente, qué puedo mejorar, qué temas puedo traer. Y me ha despertado muchísimo la creatividad, como este nuevo formato, tener que aprender cosas nuevas y, y desde esa incomodidad también. Cuando me propuse hacer este podcast, mi intención era salir un poco del formato de 90 segundos y poder hacer algo más largo, profundizar, pero también eso es mega desafiante hacer un podcast de una hora, media hora, ¿no? Ya digo una hora porque a mí en general es el tipo de podcast que me gustan consumir. O sea, si me pongo un podcast, me pongo un podcast largo que pueda escuchar, que lo escucho mientras estoy saliendo a caminar o cuando me voy a hacer un mandado y tengo que hacer un viaje largo en Bondi. Entonces, siempre me gusta escuchar podcasts más largos de 40 minutos. Y si bien no me propuse que el podcast tuviera delimitado el tiempo, o sea, hacerlo de X cantidad de tiempo, sí me propuse hablar y relajarme y no apurarme y no estar presionándome porque mis ideas, mis pensamientos, las cosas que quiero concretar entren en un formato pequeño. Entonces, pero también estaba muy cómoda con ese formato. Es mucho más fácil para mí en este momento hacer un video de 1 minuto y medio, cortar todas las partes en las que me equivoco y meterlo en un videíto todo editado, todo precioso. Entonces el desafío acá para mí es eh, volver a empezar con todo eso y también aprender a dejar las cosas en donde me equivoco. Em, por ejemplo, ¿no? Uso mucho la muletilla, tipo, o sea, en un video de Instagram corto todo eso. O si me equivoco con alguna frase, generalmente la repito y la repito y la repito hasta que me sale y corto ese pedacito de video. Y con este podcast mi desafío es proponerme hablar durante el tiempo que tenga que hacerlo y permitiéndome equivocarme, permitiéndome que entren esas cosas dentro del video y que salga lo que tenga que salir, digamos. Esa es como la misión. Y de hecho, cuando estaba preparando este capítulo y estaba preparando el guión, las preguntas como de guía para que tenga un poco de coherencia el capítulo, eh, ya pensarlo me hace un nudo en el estómago, tipo, ya me pongo muy nerviosa. Entonces dije, ta, voy a hacer unas preguntas por arriba, más o menos algunas ideas disparadoras de lo que quiero hablar y conversar.
pero que salga, lo que tenga que salir, si a veces tengo que delirar un poco y me voy, está bien porque así soy yo también. Entonces me gusta poder mostrarles una versión de mí un poco más auténtica, una versión de mí mucho más genuina y que vean de mí también esa parte torpe, porque soy muy torpe, esa parte que delira de ratos, que se va de tema, que está hablando de una cosa y de repente se le va el mambo y profundiza un montón en un tema que nada que ver. Quiero que eso quede acá. Quiero que lo que soy en la vida, cuando me pongo a conversar con una amiga sobre temas que me importan, a filosofar, quede acá, quede esa esencia y, y no tener que limitarme y no tener que estar todo el tiempo tratando de ser perfecta. Uf, y qué, me sale la palabra rico, y qué liberador es poder hacer eso. Así que hice mucho preámbulo, llevamos 7 minutos de podcast y solo les estoy contando una intro enorme, pero bueno, es parte de. Así que espero no aburrirlos, espero que vean las mejoras en este video y, y que me vean un poco más suelta con este formato, es la intención. También esta primera temporada para mí, al ser muy experimental, quiero hacerla sola, pero ya con el primer capítulo, bueno, el primer episodio, tuvo tan linda respuesta. Me escribieron tantas personas que quiero mucho y que me encantaría recibirlas acá en el podcast porque siento que aportan un montón y que pueden aportar un montón a este espacio, como Agus de Feliz Despertar, que habla de que es activista vegano. Me encantaría tenerlo acá. Ivy, cocina vegana, ella tiene una cuenta de Instagram enorme en donde, bueno, es cocinera, tuvo un bar, hace experiencias culinarias. Yo hice muchos talleres de cocina con ella y también siento que tiene una mirada hermosa. Entonces, como que quiero traer muchas personas también y hacer tipo entrevistas, porque si bien obviamente me gusta poder enseñarles mi punto de vista y mi mirada, quiero que este espacio esté abierto a poder traer a todo tipo de personas. Incluso me encantaría en algún momento traer a alguien que no piense igual que yo y que se genere ese debate y poder abrir la conversación. Entonces, bueno, veremos qué surge. Pero esta primera temporada en principio la quiero hacer sola para poder experimentar con la grabación, con las luces, cómo me siento con el formato y después ya me gustaría tener algún invitado. Y que sea un poco como los vivos que hacía en Instagram en el 2020, que en ese momento hice un montón. Hablamos con un montón de profesionales de diferentes áreas sobre temas que a mí me interesaban y que yo quería aprender más. Y invitarlos a los vivos era como la excusa para aprender de ellos y eso me encantaba. Y bueno, nada, con todo ese preámbulo y sin hacerla más larga, hola, mi nombre es Flor y esto es Estamos Floreciendo. Y hoy vamos a hablar, como vieron en el título, sobre sostenibilidad. Quiero contarles qué es la sostenibilidad y por qué para mí es tan importante que hablemos de esto. ¿Ok? Que en este proyecto, cuando lo empecé, en mi imaginario iba a grabar todo en 2 o 3 semanas, o sea, grabar varios capítulos en una semana, y por diferentes cuestiones realmente eso no es viable ni creativamente para mí, ni a nivel de energía, porque grabar cada uno de estos episodios para mí lleva mucha energía mental, me tengo que preparar, como que me conlleva em, como me genera tanta ansiedad grabarlos, porque es algo nuevo, es algo diferente, como que me preparo mucho para cada uno. Y después de grabar también como que necesito mi espacio para volver a guardar mi energía y que el próximo capítulo salga lindo. Entonces, como que yo me había, em, entonces como que yo me había propuesto grabar todo antes del 20 y bueno, y después en una cosa y en la otra tomé la decisión de grabarlos más espaciados. Yo estoy subiendo estos capítulos un viernes por medio, entonces realmente tengo espacio para grabar cada uno tranquila y con la energía que requiere para mí cada capítulo, episodio.
Y bueno, entonces en eso, como que siento que estuvo muy, muy lindo poder haber vivido la experiencia de ir a la Expo Sostenible antes de grabar este capítulo, como, bueno, compartir con tantas personas que están en el mismo rubro, abrirme al ecosistema emprendedor y ver qué está pasando hoy en Uruguay con respecto a la sostenibilidad. Estuvimos ahí en la expo con Anicha. Si no lo conocen, hablo muchísimo de Anicha en mi cuenta de Instagram, que es una tienda o una plataforma digital que nuclea varios emprendimientos sostenibles. Entonces, bueno, fui con ella. Estuve ahí en principio dando soporte, atendiendo a quienes estaban, contando sobre Anicha, pero también estuve maquillando, que eso estuvo súper lindo. Em, y nada, y siento que estuvo bueno tener como esa y siento que estuvo bueno poder darme ese espacio también para vivir ciertas cosas y poder traerles como mis ideas más actualizadas, podría decirse. Y bueno, como un poco en el episodio anterior les conté cómo fue para mí entrar al mundo del veganismo, cuando hice el clic. Y en el caso de la sostenibilidad, fue por el veganismo que realmente empecé a cuestionarme más y a entrar en este mundo y a querer ir cambiando mis hábitos. ¿Por qué? Porque la base del veganismo habla de rechazar el uso, la explotación y la violencia contra los demás animales, pero también habla de los animales sintientes. Entonces, para mí, bajo esa lógica, si yo quiero preservar, proteger y evitar la explotación de los demás animales, también tengo que preservar y proteger el lugar o el espacio en el que viven. Entonces acá quiero empezar con dos términos que hemos escuchado muchísimo, que son sostenibilidad y sustentabilidad, que hablan de cosas similares, pero son un poquito diferentes. Y quiero traerles directamente la definición para poder charlar a partir de eso. ¿Ok? Entonces, primero la definición de sostenibilidad. La sostenibilidad se define como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas propias, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, la protección del ambiente y el bienestar social. ¿Ok? Entonces, la definición de sostenibilidad tiene que ver o está muy asociada al desarrollo de la vida de las personas en la Tierra. Muchas veces pensamos que la sostenibilidad tiene que ver con cuidar el planeta. Y realmente no estamos cuidando el planeta, porque el planeta no nos necesita a nosotros. Si nosotros nos extinguimos, el planeta va a prevalecer, prevalecer, pre, prevalecer, prevalecer. Si nosotros nos extinguimos, el planeta, la Tierra, va a Ay, recién me salió la palabra. Prelacer, prevelacer, pre... A ver. ¿Cómo es la palabra? Prevelacer, prevalecer, prevalecer. Si nosotros como humanidad nos extinguimos, el planeta Tierra y la naturaleza van a prevalecer. El planeta y la naturaleza van a prevalecer. O sea, nosotros cuidamos, somos más sostenibles para poder desarrollar nuestra propia existencia en el planeta, no para cuidar el planeta. ¿Me explico? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces estamos como en este mood de, bueno, si total todo se está yendo al carajo.
a mí no me importa la tierra o a mí no me importa la naturaleza. No, ni siquiera te tiene que importar ni la naturaleza ni los demás animales, te tenés que importar vos, te tienen que importar tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus primos, que van a estar en esta tierra. Cuando todo se vaya al carajo, ¿me explico? Entonces yo pienso, si por ejemplo las madres, padres se preocupan por la educación de sus hijos, entonces es fundamental que nos preocupemos por la sostenibilidad. Es fundamental que empecemos a tener hábitos de consumo más sostenibles para que justamente, o sea, ¿de qué sirve que tu hijo tenga un estudio, un futuro si no hay agua, si no hay comida, si no hay un planeta en el que desarrolle su vida? Entonces es importantísimo que entendamos que la sostenibilidad es una responsabilidad de todos para poder desarrollar la vida de los humanos en el planeta. No para desarrollar. Al planeta, el planeta no nos necesita. La Tierra no nos necesitan. Los demás animales no nos necesitan. Van a prevalecer sobre nosotros. Por más que nosotros nos extingamos, la naturaleza siempre prevalece. Entonces, si te importa tu vida, si te importa la vida de las personas que querés, si te importa la vida de los demás animales, ¿por qué no? Te tiene que importar ser más sostenible. No hay vuelta. Por suerte arranqué tranqui el podcast. Bueno, acá anoté, de hecho, cuando estaba haciendo mis apuntes, no se trata de salvar el planeta, se trata de salvarnos a nosotros. Y incluso el ser más egoísta y egocentrista y narcisista puede entender que si lastima o daña a la naturaleza, en realidad se está lastimando a sí mismo, se está afectando a sí mismo. Hemos estado tan separados de la naturaleza, tan desconectados con la naturaleza, que nos hemos olvidado de que somos parte de ella. Y que lastimar la naturaleza, que tirar basura, que consumir sin que nos importe nada, es directamente un daño hacia nosotros mismos. Cuando usamos un shampoo que no es biodegradable y que contamina el agua. Esa agua después nosotros la vamos a usar para bañarnos, eso también nos daña a nosotros. Los plásticos que están en los océanos y un montón de otras sustancias que usamos. Después las vamos a tomar nosotros, nos vamos a bañar ahí, nos estamos autodestruyendo. ¿Me explico? Tiene la sostenibilidad y la contaminación. La crisis climática nos debería importar a todos. Todos somos parte del problema y todos tenemos que ser parte de la solución. No para salvar el planeta, para salvar a la especie humana. Bueno, me encanta que arranqué muy tranqui este episodio. Solo les quería leer la definición y terminé mandándome una catarsis. Pero bueno, entonces, sostenibilidad por un lado. Ahora, nosotros solemos utilizar o se suele utilizar mucho el término sustentabilidad y sostenibilidad como sinónimos. En realidad, si bien tienen que ver con cosas similares, no son lo mismo. Y acá les voy a leer bien la diferencia. La principal diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad radica en el enfoque. La sustentabilidad se centra en el uso racional de los recursos naturales para garantizar su disponibilidad a largo plazo, mientras que la sostenibilidad abarca un enfoque más amplio, incluyendo aspectos sociales y económicos, además de los ambientales, buscando un equilibrio entre ellos para lograr incluyendo aspectos sociales y económicos, además de los ambientales, buscando un equilibrio entre ellos para lograr un desarrollo perdurable. ¿Entienden que cuando hablamos de sostenibilidad y sustentabilidad estamos hablando de que el desarrollo de los humanos en la Tierra sea perdurable? Realmente cuando yo empecé a investigar sobre estos temas,
lo que más ansiedad me generaba. O sea, si nosotros vamos a los informes científicos que hay actualmente, la mayoría hablan de la mayoría hablan de números como rojos en el 2050. En 2050, yo tengo 25. En 2050 voy a tener 50 años. Voy a tener toda una vida por delante y seguramente no tengamos agua, seguramente volvamos a vivir un montón de pandemias, seguramente haya muchas catástrofes naturales, porque todo esto tiene que ver con la crisis climática. ¿Quién quiere vivir así? Nadie quiere vivir así. Sí, en un principio te puedo decir que yo empecé por los animales, porque entendía que si quería evitar la explotación, la violencia y el uso de los animales, tenía que también, eh, tenía que asegurarme también de proteger sus espacios en donde se tienen que desarrollar, ¿no? Pero cuando uno entra a investigar un poquito más, entra a entender todo lo que está sucediendo, la crisis climática en la que estamos, es muy desalentador. Los números son muy desalentadores y la comunidad científica hace muchísimos años que está advirtiendo sobre estas problemáticas. Y nos quieren hacer creer que la crisis climática no existe. Muchas personas. ¿Sí? ¿Cómo saber si la crisis climática existe? No hace falta irnos muy lejos. Solo con pensar en los fríos extremos que han hecho, los calores extremos, las lluvias, las tormentas, los vientos, el agua contaminada, las últimas pandemias, las inundaciones, las sequías, todo eso son, son síntomas de la crisis climática. Y esto, obviamente que si no hacemos nada y tomamos medidas más grandes, vamos a llegar a la catástrofe. Como diría Flavia Ruffoni, la catástrofe es inminente, pero podemos llegar mejor. Entonces, mm, yo reentiendo cuando se siente un problema demasiado grande para uno solo. Y tanto en esto como les dije en el episodio pasado, la solución es centrarnos en las cosas que nosotros sí podemos hacer. ¿Vamos a solucionar algo o no? No se los puedo asegurar. Lo que sí les puedo decir es que podemos ser parte del cambio. Podemos ser parte. Yo lo que siento es que me encantaría pensar que las acciones que hacemos individualmente y toda esta lucha va a terminar en un buen camino. Va a llevarnos a que nuestra sociedad sea más sostenible, que cambie su modo de consumo complejo, porque un sistema capitalista no es sostenible de por sí, ambientalmente hablando. Nuestro sistema, el sistema capitalista, es un sistema lineal que saca las materias primas, genera los productos, llegan al consumidor y listo. Ya, cuando ya la persona no lo usa más, el producto se tira. Eso es antinatural. La naturaleza es completamente cíclica. Desde que, no sé, la naturaleza es cíclica. Por eso cuando hablamos de modelos de negocios sostenibles, hablamos de la ciclicidad, de pensar en cuántos recursos requiere extraer la materia prima que necesitamos, cómo se va a transportar, cómo se va a producir, qué va a necesitar para producirse, cómo se va a distribuir, a qué lugares se va a distribuir. Y cuando llega al consumidor final, ¿qué pasa cuando el consumidor tiene que descartar o el producto termina su vida útil? Se busca siempre que pueda volver a la cadena de alguna manera, ya sea reciclando el material, ya sea reutilizándolo, al envase, por ejemplo, ya sea, no sé, pero que vuelva a la cadena de alguna manera y que circule. Eso es imitar un poco la naturaleza. Así es la naturaleza. Porque si no, es insostenible. No podemos estar sacando todo el tiempo y esperar que nuestro planeta nos siga dando.
¿Me explico? Cuando pensamos si un producto es sostenible o no, tenemos que pensar en toda la vida que va a tener ese producto, desde que sacamos la materia prima hasta que ese producto pierde su vida útil. ¿Qué va a pasar con eso que descartamos? Me encanta esta frase de la basura es un error de diseño. Nuestro sistema está pensado actualmente, el capitalismo, para comprar algo que no sea algo de muy buena calidad, sino que estemos constantemente necesitando comprar nuevamente. Estamos en un sistema que nos invita a estar consumiendo todo el tiempo. En un sistema que nos da validación a través de lo que consumimos. Y eso no solo que hace seres humanos miserables, ansiosos, sedientos de más constantemente y con esa sensación de que si no tenemos más cosas no valemos nada, sino que además es extremadamente insostenible. Entonces, es muy complejo que eso cambie, porque ya es un sistema que está muy impuesto y muy arraigado, y hay personas muy poderosas también que no les interesa que eso cambie. Entonces sí pienso que es muy difícil que podamos cambiar esa narrativa, pero algo que pienso, tengo la esperanza de que cambie, tengo la esperanza de que cambie y también por eso hago lo que hago, también por eso tengo este canal y difundo estas cosas, pero así yo supiera que no cambiaría nada, que el destino es el mismo, yo haría las mismas cosas que hago ahora. ¿Por qué? Porque tiene que ver con mi ética, tiene que ver con las cosas que yo creo, tiene que ver con mis creencias. Yo no le voy a ser infiel, yo no me voy a decepcionar a mí misma porque el resultado sea distinto. Me pasa esto con los animales, me pasa esto con la sostenibilidad. Por más que el resultado sea el mismo, yo no voy a formar parte ni de la explotación, uso y violación de los demás animales, ni tampoco voy a formar parte, al menos de forma completa, de la destrucción de nuestra existencia, porque creo que es posible hacerlo diferente. Y aunque el resultado sea el mismo, mi convicción es más grande. Eso es lo que yo pienso. Entonces, este argumento, esta idea de que por más que yo cambie, todo va a seguir igual o que el problema es demasiado grande, es verdad, es demasiado grande el problema, pero de nuevo, nos tenemos que concentrar primero en las cosas que nosotros podemos hacer, en las cosas que nosotros podemos cambiar, sostener nuestro ejemplo, como hablamos en el episodio pasado. Y dos, que quién querés ser vos. Eso también es muy importante. No solo el resultado, sino la persona que sos, cuáles son tus convicciones, en qué crees, qué es lo que querés fomentar. Eso me parece fundamental, sernos fieles a nosotros mismos y a nuestras creencias. Yo quiero cuidar la naturaleza, a los animales, me quiero cuidar a mí misma, por más que el resultado sea catastrófico, porque no depende solo de mí, yo igual voy a sostener mi cambio. Simplemente porque creo que es lo que está bien hacer. Espero que este podcast sea más esperanzador que esto. Pero también les quiero hablar y contar como de lo que yo siento, ¿no? De las cosas que he leído, de la ansiedad a veces que también me genera sentir que el problema es demasiado grande, que me sobrepasa. Y es verdad, es grande, es enorme. Estamos atravesando una crisis climática y muy pocas personas hacen algo. Y de hecho, las personas que estamos haciendo algo en general no estamos en situaciones de poder ni somos los mayores contribuidores a la crisis climática. Sabemos que un muy poco porcentaje de la población mundial
genera más del 50% de la contaminación. Pero teniendo eso en cuenta incluso, siento que tenemos un gran poder como consumidores. Tenemos el poder de elegir qué queremos consumir, a qué queremos contribuir. Y eso nadie nos puede robar. Nadie nos puede robar nuestro, nuestras elecciones. Vos tenés el poder de cambiar. Y eso es así. Y como parte de esto también que estoy hablando, creo que es importante, de nuevo, ser compasivos con nosotros mismos y con los procesos de los demás. No creo que la sostenibilidad se trate de perfección. Modificar nuestros hábitos no se trata de perfección. Hay otra frase que me gusta mucho que es algo así como, es mejor millones de ambientalistas imperfectos que dos o tres o pocos ambientalistas perfectos. Necesitamos más personas que tengan hábitos sostenibles o que sostengan hábitos sostenibles en el tiempo. Sean muchos, sean pocos. Hay muchas cosas que podemos hacer que disminuyen nuestro impacto en el planeta rápidamente, teniendo en cuenta que absolutamente todo lo que hacemos genera un impacto, incluso las cosas eco generan un impacto o requieren un consumo, pero en general, por un lado, la extracción de materiales, todo eso requiere menos recursos. En general, si consumimos a nivel local, va a requerir menos recursos y va a generar menos contaminación el transporte, porque podemos consumir más cerca de donde estamos y no requiere viajar tanto el producto. Y está pensado también para que cuando nosotros descartamos ese producto pueda volver a la cadena de alguna manera. Y también nosotros como consumidores tenemos la responsabilidad de que las cosas que consumimos vuelvan a entrar en la cadena. Y acá quiero hablar de algo súper básico. ¿Vieron las 3 R's que conocemos de siempre? Ahora les voy a hablar de las 4 R, que son las siguientes. Reducir, siempre es mejor la basura que no se genera. Reducir, reparar, reutilizar y reciclar. Entonces, por un lado, cuando vayamos a consumir algo, pensar, ¿realmente necesito eso? Reducir. ¿Necesito 5 vaqueros? ¿O con un jean, 2 jeans puedo estar bien? Por ejemplo. ¿Necesito 10 labiales? ¿Los voy a usar? ¿Realmente los voy a aprovechar? ¿O con un labial me puedo solucionar? Entonces ahí, ¿qué hacemos? Reducimos nuestro consumo, que no solo nos va a beneficiar ambientalmente, sino económicamente. Reducir. Reparar. Lo más sostenible siempre, siempre, siempre es lo que ya tenemos. Siempre. Entonces, reparar. Te diría que incluso estos dos, dependiendo en qué situación, uno va adelante que el otro. Una vez que consumimos algo, reutilizar. ¿Qué es reutilizar? Cuando nosotros agarramos, por ejemplo, una botella, la cortamos y la usamos de florero de maceta. Ahí estamos reutilizando el material. Podemos reutilizar un frasco de mermelada para guardar semillas, ¿no? Ahí estamos reutilizando. Y por último, reciclar. Que reciclar, hay que quede claro, es un proceso industrial. ¿Ok? Entonces, cuando reciclamos, nosotros en nuestras casas no reciclamos. Lo que hacemos en nuestra casa es clasificar los residuos y después ya en la planta, cuando lo llevan a una fábrica, ese material se pasa por un proceso y vuelve a convertirse en otro material, ahí es cuando pasa por el reciclaje. ¿Bien? Pero después hay muchas cosas que pueden reducir rápidamente nuestro impacto, teniendo en cuenta que todo, absolutamente todo lo que hacemos genera un impacto. Bien. La clave es que en la sostenibilidad lo que buscamos es desarrollar nuestra vida de una manera que sea sostenible y perdurable y que futuras generaciones puedan seguir habitando este planeta y puedan desarrollarse de forma plena, que puedan tener agua, que puedan tener comida, que puedan estudiar, desarrollar sus vidas. ¿Ok?
Bueno, tuve un temita técnico, se me estaba quedando sin batería la cámara y bueno, tuve que salir corriendo a enchufar todo para que pueda seguir grabando el podcast, porque voy grabando como 40 minutos gordo. A ver, decí hola. Es muy importante la sustentabilidad, mamá. No se pongan celosos. Ahí en el otro. Bueno, tuve un problemita técnico y de paso vinieron los dos niños a participar en el podcast porque les gusta mucho el tema de la sustentabilidad. Entonces, bueno, quieren venir y conversar y dar su punto también de vista. Bueno, sigamos. Entonces, hay cosas que podemos hacer que van a reducir de forma rápida nuestro impacto, em, teniendo en cuenta que todo lo que hacemos genera un impacto. Bien. Obviamente hay cosas que generan un impacto mayor y otras que generan un impacto menor y que es sostenible, justamente. ¿Ok? Una de las cosas que podemos hacer para reducir nuestro impacto significativamente es la alimentación. Por eso es que yo siempre hablo como del veganismo como algo muy que tiene muchísimo que ver con sostenibilidad, como que no siento que sean dos luchas sociales y políticas diferentes, sino que tiene que haber como una interseccionalidad em, y que son complementarias. ¿Tá? En mi caso siento que el veganismo abarca la sostenibilidad y que tiene todo que ver porque el impacto que genera la industria ganadera es inmenso y es algo que hacemos todos los días, 4 veces al día como mínimo. Por eso también hay un movimiento que se llama Lunes sin carne, que lo que hacen es un día a la semana no consumir carne. Imaginen el impacto que genera como para que haya un movimiento ambiental que se trate de eso. Producir 1 kilo de carne requiere unos 15.000 litros de agua, además de unos 20 kilos de granos, porque hay que alimentar a esos animales. No quiero tocar mucho el tema acá, este tema lo voy a profundizar más en un episodio específico sobre alimentación basada en plantas, pero una de las cosas que podemos hacer para disminuir nuestro impacto es reducir nuestro consumo de alimentos animales o de origen animal. Sí, obviamente, si es por los animales, evidentemente que también para ellos es muchísimo mejor una alimentación basada en plantas, ¿no? Em, Otra de las cosas que nos pueden ayudar a reducir significativamente nuestro impacto es compostar. Más del 50% de los residuos que nosotros generamos en nuestros hogares son residuos orgánicos, que cuando se van al vertedero con toda la basura, eso genera lixiviados, genera un montón de contaminación, pero que es un material que podría ayudar a revalorizar el suelo. Entonces, compostar es una de las maneras más rápidas también de contribuir o de impactar positivamente en el planeta. Entonces, compostar también es una de las formas más rápidas que nos va a llevar más rápido a disminuir nuestro impacto ambiental. Después hay un montón de otras cosas que podemos hacer. Realmente la sostenibilidad la podemos llevar a todas las áreas de nuestra vida, pero lo importante es recordar que lo que tenemos que cambiar significativamente es nuestra forma de consumo. Ser ciudadanos críticos a la hora de consumir. Pensar en qué estoy dejando mi plata, en qué quiero contribuir, qué quiero potenciar. Cada vez que haces una compra, estás tomando una decisión de consumo, que puede ser beneficiosa o no. Todo el tiempo estamos generando un impacto. Entonces es importante ser muy conscientes de eso, no para buscar la perfección, sino para elegir conscientemente las cosas que consumimos o los momentos en que consumimos X cosa. También me parece importante irnos al concepto de sostenibilidad para recordar que no es algo solamente ecológico, sino que también es una lucha social y económica. Porque cuando nosotros tomamos una decisión de consumo, no solo
estamos impactando en el ambiente con esa compra, sino también estamos impactando de forma social y económica. ¿Ok? Pero que además el concepto tiene que ver con el desarrollo social y económico de la sociedad. Entonces, cuando nosotros compramos a un emprendedor local que produce de forma artesanal, que produce con materias primas de calidad, orgánicas, estamos contribuyendo ambientalmente porque nuestra elección de consumo es mejor, pero además estamos contribuyendo a la economía y estamos contribuyendo a nivel social, al desarrollo social de nuestra sociedad. Y eso es mega importante. Acá voy viendo los apuntes que me hice. Esto de no es solo reciclar ni comprar algo eco, sino que es más allá, que es cuestionar el sistema, que es cuestionar nuestra forma de consumo, no solo a nivel material, sino también en las redes sociales, cómo consumimos, con rápido, sin pensar mucho, en automático. Asimismo, lo llevamos a lo material. Estamos todo el tiempo buscando la satisfacción rápida. Entonces, ser sostenible también se trata de cuestionarnos eso, cuestionar cómo consumimos, cómo pensamos, cómo nos desarrollamos, cómo nos involucramos con la sociedad. Em, Ir más allá, cuestionar el sistema, porque al fin y al cabo esto es mucho más grande que solo reciclar, que solo ser eco. Hay que ir más allá, hay que ir más profundo, entender que todo lo que hacemos genera impacto y entender que por eso tenemos que ser más conscientes y coherentes a la hora de tomar decisiones de consumo. También me parece importante desmentir ciertas cuestiones alrededor de la sustentabilidad. Por todo esto que te conté antes, quiero que sepas también que ser sostenible no tiene que ser caro, no es inalcanzable. Empieza con los hábitos que cada uno pueda sostener, no importa cuál sea. Puede ser incluso como algo tan simple como decidir no consumir algo, evitar hacer una compra, reparar algo. Ahí empieza la revolución. Ahí empezás a ser sostenible realmente, a generar un cambio de hábitos, de pensamientos, de consumo. No necesitas gastar plata, no necesitas tener un presupuesto enorme. Capaz no puedes comprar los productos eco, las alternativas naturales, pero sí podés reparar, pero sí podés elegir un transporte público en vez de un transporte privado, puedes andar más en bici en vez de en auto, podés cambiar tu alimentación, puedes compostar, revalorizar ese residuo, puedes clasificar tus residuos. Todo eso no necesitas plata para hacerlo. Elegir no comprar un vestido nuevo para una fiesta y usar un vestido que ya tenés. ¿Me explicó? Hay muchas cosas que podemos hacer para involucrarnos en la lucha ambiental que no requieren de un presupuesto, sino que más bien requieren de un cambio de pensamiento. Ay, me rimó y todo. Me gusta porque fue naciendo naturalmente y me pasa siempre en cada capítulo que empiezo a hablar y me olvido del guión que me armé, de las preguntas que me armé y después me doy cuenta que fueron saliendo ciertas cosas de forma natural. Como por ejemplo una de las preguntas que me puse acá fue, ¿qué tiene que ver con nuestras decisiones diarias? ¿No? Entonces, cada compra, alimento, cosmético o prenda tiene un impacto. O sea, todo lo que hacemos tiene un impacto, como estuve hablando recién, ¿no? Por otro lado, esto de elegir menos, mejor, local y más justo. Porque la lucha ambiental también tiene que ver con el desarrollo ambiental. ¿Por qué no apoyar plataformas como Temu, Shein, que son ultra fast fashion? Porque justamente, una, el impacto ambiental que tiene es enorme. Dos, las personas que producen esos productos reciben un porcentaje muy bajo. O sea, si nosotros compramos barato, muy barato, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cómo pueden producir esto? O sea, eso nos tendríamos que estar cuestionando. ¿Cómo hacen para bajar los precios a esta manera? Pagándole migajas, como la esclavitud moderna le dicen, ¿no? Esto de personas que están trabajando por 2 pesos el día, $2 el día, no sé.
horas y horas y jornadas eternas, muchísimo trabajo insalubre. Y no solo hemos estado tan separados de la naturaleza, sino que también nos hemos desensibilizado completamente y no nos importa lo que le pasa al otro. No nos importa quién produce lo que consumimos. No nos importa si es un niño explotado, un anciano explotado o una persona de cualquier edad explotada. No nos importa si muere gente, si mueren animales, si hacemos mierda al planeta, porque esta sociedad y nuestra forma de consumo actual nos ha enseñado a desensibilizarnos completamente, a estar desconectados con la realidad completamente, a no pensar mucho. Somos seres racionales, pero que no racionalizamos. No somos racionales al momento de elegir qué comer, no somos racionales al momento de consumir, no somos racionales al momento de llevar nuestra vida. Estamos todo el tiempo viviendo en automático. Y esa es la revolución de la sostenibilidad. Y para mí por eso está tan empatada con el veganismo. Porque la revolución empieza haciéndote más sensible. Empieza, empieza por importarte quién está detrás de lo que consumís. Que te empiece a importar. Empieza por ahí. Siento que este episodio está siendo como muy... Me estoy enojando. En este episodio me estoy enojando un poco. Pero bueno, no quiero desalentarte. Quiero que entiendas de dónde viene. Porque todo parte del mismo punto. Nuestra desconexión con la naturaleza, nuestra desconexión con las personas, la individualidad. Está muy sobrevalorada la individualidad. Y creemos que existimos aparte de otros y no nos importa ni el impacto que generamos en el planeta, en la naturaleza, en los demás animales, ni en las otras personas. Cuando elegimos consumir sostenible, estamos eligiendo impactar la vida de un montón de familias, la vida de un montón de animales, la vida nuestra propia en el planeta. Estamos eligiendo la ternura. Estamos eligiendo la amabilidad, estamos eligiendo contribuir a una persona que hace lo que hace con mucho amor y con propósito. Eso es elegir sostenible. No solo cuidar el planeta, es cuidar todo lo que hay detrás de un producto. Es recordar de dónde vienen las cosas, que no nacen mágicamente, que no llegan mágicamente. Estamos tan desconectados de los procesos para que nos llegue algo a nuestras manos que incluso ni siquiera somos capaces de ir a buscarlo ahora. Queremos todo que nos llegue, estamos ahí. Pasa con lo que consumimos en la mesa, en nuestro plato. O sea, nos desconectamos de todo el proceso que necesita para que nos llegue un pedazo de carne a la mesa. Y pasa lo mismo con un libro, pasa lo mismo con una planta, pasa lo mismo con una luz. No nos importa. Entonces, para empezar a ser sostenibles, tenemos que hacer ese clic. Nos tiene que importar. ¿De dónde vino esa luz? ¿Cómo la crearon? ¿Qué necesitó esa luz para ser producida? ¿Cuál fue el impacto? ¿Qué es lo que vale no solo en plata, sino qué es lo que vale en agua, en carbón, en impacto ambiental? ¿Quién lo hizo? ¿Cuánto se le pagó a esa persona? Todo eso tiene que ver con la sostenibilidad. Necesitamos despertar. Necesitamos despertar nuestra empatía. Necesitamos volver a conectarnos con los procesos. Y esto me parece muy importante, de cuando vayas a consumir algo, preguntarte, ¿esto es saludable para mí y para el planeta? Porque si es saludable para el planeta, va a ser saludable también para vos. Si es saludable para el planeta, también te va a beneficiar a vos. Y pienso que sí, que se puede ser sostenible sin ser vegano, pero también es incoherente negar el impacto que tiene lo que comemos. Para solo traer números de Uruguay, la industria alimentaria genera más de un 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en Uruguay. Entonces,
Por ejemplo, en un momento el Ministerio de Ambiente, cuando se creó, abrió una parte que abrió como un proyecto em, que se llamaba Red de Promotores Ambientales. Entonces, el ministerio te invitaba, ibas como a una jornada de integración y bueno, nos contaban como todo lo que estaba haciendo actualmente el gobierno uruguayo para mitigar el impacto ambiental y bueno, todo como está, que tenía relación, digamos, con lo que se proponía en París 2014, si no en ese tratado que hizo Uruguay y muchos países en su momento con los objetivos ambientales a 2050, que ya sabemos que no se van a alcanzar. Entonces, en esa como conferencia, no sé si sería una conferencia, me dejó muy impactada que se hablara de la energía, que se hablara de un montón de cosas que estaba implementando el gobierno, pero que en la parte de alimentación dijeran, bueno, un 70% de la contaminación en Uruguay proviene de la industria alimentaria, pero no tocaron en ningún momento algo que se estuviese haciendo alrededor de eso. Y lo podemos ver hasta hoy en día. O sea, ¿cómo es que no tenemos de centro este tema? ¿Cómo es que nos olvidamos de que lo que comemos genera un impacto tan enorme y no se habla del tema? No está en el centro de la conversación la alimentación. No está en el centro de la conversación ambiental la alimentación, cuando sabemos que en Uruguay más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo la ganadería la que mayor genera metano, la que más genera metano, que es uno de los gases de efecto invernadero más contaminantes, no hablamos del tema, no se toca prácticamente. Fue una de las cosas que mencioné con el tema de la Expo Sostenible, porque todos los años la queja es la misma. Sí hay capaz uno o dos emprendimientos, pero no está en el centro de la discusión. Tiene que estar en el centro de la discusión, tiene que estar en el centro de la discusión. Sabemos que consumir una dieta a base de plantas podría disminuir hasta en un 80% nuestro impacto ambiental. Y sin embargo, nuestra alimentación sigue sin estar en el centro de la conversación. Hablamos de las pajitas de plástico, hablamos de ChatGPT, de la cantidad de agua que gasta ChatGPT, pero no estamos hablando de la alimentación, ni de las cosas que de verdad son importantes. No digo que tenemos que pensar en, bueno, en consumir más conscientemente ChatGPT o consumir menos pajitas de plástico, irnos por las reutilizables, pero sí pienso que es absurdo no hablar de eso. Cuando salieron, siento que ChatGPT es como el nuevo chivo expiatorio de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, que es como, bueno, justo el otro día hice un post hablando de un comentario que me hicieron en mi posteo de celebración de 6 años siendo vegana, donde compartía, bueno, el impacto que había tenido en este recorrido, cuánto había disminuido mi impacto ambiental simplemente con la alimentación. Y uno de los comentarios fue, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con el gasto que genera ChatGPT? Para que se den una idea, ChatGPT por consulta gasta más o menos medio litro de agua. Para generar 1 kilo de carne se requieren 15.000 litros de agua. Y eso, no quiero tocar como muy a profundidad números, pero el impacto de la industria alimentaria es enorme. El impacto de la industria ganadera es enorme. Y seguimos poniendo en el centro cosas que sí, que generan un impacto, pero que no se compara con otras cosas. Es incomparable. Ahora, por ejemplo, pasó también con las pajitas de plástico, ¿no? Que no digo que no generen un impacto, pero las pajitas de plástico representaban un 0,05% del plástico total en el océano. ¿Saben qué representa un 47% del plástico en el océano? Las redes de pesca. Entonces, nos tenemos que ocupar de las pajitas de plástico
o de la forma en que nos alimentamos, de la forma en la que consumimos nuestros alimentos. Las redes de plástico que se utilizan para pescar son mucho más peligrosas que las pajitas de plástico, porque los animales se enriedan, quedan ahí atrapados, mueren, pero el centro estaba en las pajitas de plástico. ¿Me explico? Entonces la conversación tiene que ir más allá. ¿Puede ser sostenible sin ser vegano? Sí, pero creo que es, pero no podemos no poner en el centro de la conversación la alimentación. De nuevo, no desde el perfeccionismo, sino desde cuestionarlo todo. Si una persona vegana no es sostenible, bueno, como les digo, ya modificando nuestra alimentación reducimos nuestro impacto ambiental, eso es verdad. Pero sí siento que no pueden ser luchas separadas, sino que tienen que ser luchas que se complementen. ¿Me explico? Tiene que haber una interseccionalidad ahí, porque están sumamente relacionadas. ¿Cómo podemos ser sostenibles si no hablamos del impacto que genera nuestra alimentación? Si no hablamos del impacto que genera el sistema alimentario. ¿Cómo podemos ser veganos y creer que estamos preservando la vida de los animales sin tener en cuenta que el espacio en el que se desarrolla su vida sea saludable, esté equilibrado? Tenemos que cuestionarlo todo. Yo creo que el punto es el compromiso de sostener nuestro cambio, el compromiso hacia la naturaleza, hacia los demás animales, hacia las demás personas que viven con nosotros y hacia nosotros mismos. No es tan importante la etiqueta. Es importante que empecemos a cambiar el chip y empecemos a pensar distinto. Empecemos a generar más empatía con los demás humanos, con los animales no humanos, con la naturaleza, con las plantas, con nuestro entorno, que al final es el lugar en donde nos vamos a desarrollar, en nuestra casa, que al final es el lugar en donde nos vamos a desarrollar. Una de las preguntas que puse también tiene que ver con mi rol como maquilladora, porque obviamente cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que hablar de todos los ámbitos de nuestra vida. Esto lo voy a tocar más en realidad en el siguiente episodio, que voy a hablar sobre la industria de la belleza, el lado B de la industria de la belleza, y les voy a contar un poquito más mi historia, pero nada, como para decirles ahí un poquito por arriba, como la mayoría que ve este episodio sabe, soy maquilladora. Hace mucho tiempo que creo contenido de belleza consciente y eso para mí tiene que ver con el veganismo, tiene que ver con consumir productos libres de crueldad animal y tiene también que ver con consumir productos que sean saludables no solo para nosotros, sino también para el planeta. Y, y creo que se trata más bien de poder hacer todo lo que querramos, o sea, no de limitarnos. No, es que no significa que nosotros no podamos hacer todo lo que queremos, sino que lo debemos hacer de manera consciente, respetuosa, consumiendo lo justo y lo necesario. Cuando yo empecé en este mundo de la belleza desde chica, o sea, mi sueño más grande era tener los cuartos que tenían las beauty bloggers que yo veía, ¿no? Que eran, em, no sé si alguna habrá visto esos videos tipo em, room tour, room tour, room tour de mi cuarto de maquillaje y veías que sacaban los cajones y tenían 2 millones de iluminadores. Nunca los vas a usar, ni siquiera siendo maquilladora. Entonces, mi manera de llevar todas estas creencias a mi profesión tiene que ver con usar los productos que necesito, tener un maletín versátil, consumir a nivel local lo que puedo y ser consciente y coherente con mis creencias. De eso se trata. Ya rompí completamente con la idea de que la belleza tiene que ver con todo eso. Soy una mala maquilladora. Soy una mala beauty blogger. Soy todo lo contrario, en el sentido de que no quiero acumular iluminadores y tener una colección de maquillaje. Quiero usarlos, quiero que los productos que tenga los pueda usar y los pueda utilizar todo el tiempo de vida que tengan. No quiero hacerlo perfecto, no quiero que todas las caras sean iguales, no quiero responder a un mandato de belleza puntual, ni que todas las personas que se maquillan conmigo sientan que tienen que responder a eso. Y esa es mi revolución. Mi revolución es no maquillar perfecto. Bueno, o sea, si maquillo lindo, no.
Mi revolución es no maquillar bajo esas reglas. Mi revolución es no estar consumiendo todo el tiempo. Mi revolución es salir sin maquillaje y sin filtros en las historias. Esa es mi revolución. Desde mis creencias, desde lo que pienso, desde no responder al mismo sistema. Porque se pueden hacer las cosas diferentes. Esto lo voy a profundizar en el siguiente episodio, pero me parece igual importante tocarlo porque es mi profesión hoy en día, es a lo que me dedico y es un tema importante que debemos tocar también. Y también porque todo el tiempo nos meten en la cabeza, principalmente a las mujeres, que tenemos que estar consumiendo cosas, comprándonos ciertos elementos, haciéndonos las uñas, haciéndonos el pelo, tiñéndonos, cortándonos, comprándonos accesorios, comprándonos ropa. Somos las principales consumidoras. Y eso también radica de la misma raíz, digamos, ¿no? El mismo sistema que nos mantiene obedientes, que nos mantiene sumisas, que explota nuestra imagen, es el mismo sistema que es insostenible para la naturaleza. Y acá quiero ir cerrando este episodio recordándote que vos tenés el poder de cambiar las cosas, que tus decisiones de consumo tienen un impacto real y que sí importa a quién contribuís. Ni siquiera tenés que irte muy a largo plazo. Sabes que cuando consumís local estás apoyando económicamente a una familia, aunque sea sostenerse ese mes. Sabes que cuando consumís local estás contribuyendo a que alguien tenga un sueldo justo. No necesitas irte muy lejos. No necesitas llevarlo a, vamos a poder lograr llegar a nuestros objetivos ambientales para el 2050. Ojalá que sí, pero no lo sabemos. Entonces, creo que es importante entender que como individuos tenemos un gran poder, que nuestras decisiones y nuestro dinero valen, que generan un cambio real y que nuestra revolución no está tal vez en los grandes cambios, sino está en los pequeños cambios, en los cambios sutiles, en esos que no se pueden ver tanto, en elegir no comprar algo porque sentís que no lo necesitas, en decidir que si no te querés maquillar ese día, no lo vas a hacer, en pensar, no necesito otro outfit, no necesito otro conjunto con el que tengo, estoy bien. Eso es la revolución de la sostenibilidad. No están los grandes cambios, están los cambios sutiles, en bajar el ritmo de nuestro día a día, en disfrutar más, en no encontrar la satisfacción en las cosas que compramos o tenemos, sino en ir más lento, en una mañana tomando mate con una persona que querés, en llevar un día más tranquilo, en tomarte un café. Eso es ser sostenible. Y es sumamente empoderador saber que lo que haces importa y que lo que haces tiene un impacto. Y creo que quede claro que sí, que obvio, que muchas personas lo hacen o lo hacemos desde querer hacer las cosas mejor, pero no necesariamente se trata de ser una buena persona o se trata de que te importe o no la naturaleza. Se trata de vivir mejor nosotros, de generar un planeta mejor para poder desarrollar nuestra propia vida. Que nuestras decisiones diarias también es algo político. Es un acto político decidir no consumir algo. Es un acto político decidir no comprar algo. Es un acto político elegir dónde va nuestro dinero. Todo cambio empieza por una decisión. Que ser imperfecto, ser un ambientalista imperfecto, no hacerlo todo perfecto, no tenerlo todo claro o no saber muy bien qué es lo que estás haciendo, también vale, también cuenta y también suma la causa. También decirte que no estás solo ni sola, que esto es un movimiento colectivo, que somos muchas personas quienes estamos despertando y que queremos crear un mundo mejor, dejar un mundo mejor del que nos tocó. Y vuelvo con lo que les dije en el último episodio para cerrar.
A veces la única salida, la única forma de revolucionar es sostener nuestro cambio. Lo que haces contagia. Tu ejemplo puede hacer que otros cambien. Entonces, nada, para cerrar este podcast, espero no haberte des- desanimado demasiado. Espero que no haya sido demasiado largo o aburrido. Espero que te inspire a generar un cambio, a que despiertes, a que entiendas que es importante, a que entiendas que la crisis climática es enorme, es muy grande, pero la manera que tenemos para combatirla es desde nuestra individualidad y desde la colectividad, que también es nuestra responsabilidad generar un cambio. Que sí, que hay gente muy poderosa y que los ricos y la gente que vuela en jet privados genera una contaminación enorme, sí es verdad. Pero nosotros también tenemos responsabilidad y tenemos no solo que preocuparnos, sino ocuparnos de que esto cambie. Y lo podemos hacer de la manera que querramos. No tiene que ser perfecto, tiene que ser sostenible. Sostenible para nosotros a lo largo del tiempo y que sigamos aprendiendo y que nos siga importando. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio de Estamos Floreciendo.